Gálatas capítulo 4, y quiero que hagamos lectura, hermanos, del versículo 21 hasta el final del capítulo, verso 31. Verso 21 al 31. Dice la palabra del Señor: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, pero rompe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta porción que nos concedes en esta mañana para poderla explorar, estudiar, y te rogamos que sea tu Santo Espíritu guiándonos a través de cada una de estas palabras para hallar ese tesoro insondable, Padre bendito, el cual va a servir para nosotros como principios de vida. Por ese camino el cual tú trazas para que nosotros caminemos como es digno de ti. Así es que te rogamos, Padre, la dirección de tu Espíritu, que nos llene con un espíritu enseñable, que tengamos un corazón acepto a la verdad y que podamos aprovechar, Señor, esta porción y salir transformados en el día de hoy de este lugar. Porque tu palabra transforma, tu palabra cambia, tu palabra santifica, tu palabra lava. Y hoy, Padre, seremos testigos de ello, viendo cómo tu palabra ha de cambiarnos, Señor, más y más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor. Amén. A través de este texto que acabamos de leer, de Gálatas 4, verso 21 al 31, me surge una pregunta. Y es una pregunta que seguramente ustedes mismos la podrán deducir de esta porción que acabamos de leer. Y la pregunta es: ¿quién es mi madre? Y cada quien se hará esa pregunta: ¿quién es mi madre? Pero previo a responder esta pregunta, quiero contextualizar lo que el apóstol Pablo ha venido haciendo. Y recordemos que la última vez que abrimos la escritura en la carta a los Gálatas, estuvimos estudiando o aprendiendo acerca del desasosiego que tuvo el apóstol Pablo. Y el desasosiego de Pablo fue, pues, tras encontrar a una iglesia que pudiera parecer más bien otra cosa, más no una iglesia fundada en la fe, sino como un grupo de personas que actúan, o que estaban actuando más bien religiosamente. Y esto a razón de que estaban usando el judaísmo del Antiguo Testamento como un medio por el cual se puede alcanzar el favor de Dios, más exactamente la salvación. Ha hecho que el apóstol sufra dolores de parto. Y a esto dedicamos un buen tiempo, ¿verdad? A esos dolores de parto que son claramente visibles, o más bien que son entendibles en el tono que tiene la carta. Por ejemplo, esto ya lo hemos estudiado, pero quiero citar ciertas líneas que expresó el apóstol que muestra esos dolores de parto.
Pablo dijo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? O a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y el apóstol seguía preguntando: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Y seguía preguntando el apóstol: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Y hermanos, cada una de estas líneas manifiesta el corazón sentido que tenía el apóstol, que al considerar que su trabajo con los Gálatas parecía haber sido echado en saco roto, ya que el profundo amor que demostró el apóstol por enseñar el evangelio de salvación, que es por la fe, parece que ahora resultó en el abandono de esa fe por seguir una religión muerta. Por tanto, no queda más que decir de parte del apóstol a su audiencia: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pareciera una causa perdida, ¿verdad? Pero Pablo sabía muy bien que no todos los gálatas estaban en esa misma situación calamitosa. Probablemente aún había quienes se mantenían firmes. Otros quizás con flaqueza daban algunos indicios de vida espiritual, pero muy tenues. Entonces, es por causa de esta manifestación de fe que aún quedaba en medio de las iglesias de Galacia, que ante el asedio de las falsas doctrinas es que Pablo decide continuar, primeramente para la gloria de Dios, y en segundo, y esto es porque pretendía él siempre defender la palabra del Señor ante todo aquel que quisiera menospreciarla, que quisiera ponerlo en duda. Y de allí se desprende su amor que tiene por sus hermanos. Entonces Pablo decide seguir la batalla, dar un paso más adelante hacia encontrar la victoria de estos gálatas. Y la mejor manera para hacer esta labor, ¿cuál pudiera ser? Bueno, sencillamente es la de volver las conciencias de sus hermanos a traerlas ¿a dónde? Al libro, a traerlas a las Escrituras. Y de manera aguda, Pablo se dirige claramente a los gálatas, pero también pareciera que se dirige hacia los judaizantes. Mire cómo dice el verso 21. Decidme, está pidiendo cuentas, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Hermanos, esta es una confrontación directa a las bases a las que apelaban los falsos maestros. Los judaizantes usaban ¿qué? Las Escrituras para persuadir a sus oyentes incautos. Y ahora Pablo va nuevamente a tomar esa herramienta que estaban malobrando los judaizantes. Va a tomar nuevamente las Escrituras para confrontarles en su error. Y para estar en un error, esto no se da de buenas a primeras, ¿verdad? Para uno caer en un error, esto no es de la noche a la mañana. Pues yo les pregunto, ¿quién hay entre los hombres que haya pecado sin antes haberlo deseado? El deseo viene primero, antes que la expresión visible del pecado. Primero viene el deseo. Por eso Pablo dice, los que queréis, los que deseáis estar bajo la ley, aquí está el deseo. Y con esto da a entender precisamente que se trata de un anhelo, se trata de un deseo que nace por causa de ¿qué? De lo que hay en el corazón, por causa de la concupiscencia. Y esa concupiscencia es atraída por la tentación. Así lo deja entendido Santiago en su carta. Y en este caso, la concupiscencia, ¿cuál pudiera ser? Bueno, la concupiscencia es ese deseo
ese anhelo, ese querer ganar la salvación bajo el mérito propio. Ese es el deseo. ¿Y la tentación cuál es? Bueno, la tentación en ese tiempo, en ese momento, es la doctrina de los judaizantes, la cual nace de utilizar mal las escrituras, enseñando la ley como si ésta por sí misma pudiera salvar a los hombres. Entonces, es pertinente la pregunta que hace el apóstol. ¿Quieren someterse a la ley? ¿De verdad? ¿Quieren someterse a la ley? Miren, hermanos, de ser así, parece que no supieran lo que dice la ley. Parece que jamás entendieron el propósito de la ley. Jamás entendieron el periodo en el cual Dios dio la ley para ese pueblo que Él llamó de la esclavitud. Fíjense que Pablo utiliza la palabra ley y lo hace en su sentido más amplio. Es decir, refiriéndose al Pentateuco. Esa es la ley. Los primeros 5 libros que tenemos en la Biblia. 5 libros escritos por Moisés. Por eso es que se conoce como la ley de Moisés. Y esto es adentrarse en los terrenos de los judaizantes. Pues ellos quieren que los gálatas se vuelvan precisamente a las prácticas de Moisés. Y ustedes quieren llevar a los gálatas a las prácticas de Moisés, pues vamos a ver qué es lo que dice Moisés. Hermanos, y si ustedes son conscientes, cada falsa doctrina a la cual la iglesia ha hecho frente en toda su historia ha sido fundada ¿desde dónde? ¿De dónde salen las falsas doctrinas? O los que enseñan falsa doctrina, ¿cuál es su base? ¿Cuál es su argumento? ¿Cuál es su herramienta? La Biblia misma. Las falsas doctrinas salen de las mismas páginas de la Biblia. 2 extremos, tanto el legalismo como el libertinaje. Los falsos maestros lo enseñan haciendo uso de versículos de la Biblia. Entonces, hermanos, es sumamente loable que el verdadero ministro de Dios tome las escrituras y las enseñe al pueblo de Dios. ¿De qué manera? Sin quitarle y sin sumarle absolutamente nada. Y para aquellos hermanos, para aquellos que han hecho de un versículo un pretexto para pecar, porque hasta ese punto se ha llegado a esa desfachatez de tomar la Biblia como pretexto para pecar, pues estos deben ser desenmascarados, exponiéndolos al verdadero significado de las Escrituras. Hermanos, es como escuchar a nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, cuando Él dijo: oísteis que fue dicho. Esto es lo que ustedes han aprendido, esto es lo que les han enseñado. Pero yo os digo, el autor de la ley dando el verdadero entendimiento del significado real de la ley. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Miren, hermanos, el religioso citará la Biblia para su conveniencia. Eso va a ser. Va a citar la Biblia para su conveniencia, para lo que le favorece. Estimará ciertos textos descontextualizados y aborrecerá y dejará al lado a aquellos que le demandan responsabilidad. Eso sí, no. Los que son afables, los que no me demandan, los que traen bendición, pero los que mandan, esos no. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. No quieren pagar el precio del discipulado. Esto es ser un religioso. Y esto es lo que Pablo quiere desvirtuar. Y para esto, pues el que va a hacer, va a traer un pasaje de la Escritura, va a traer una ilustración de un hecho muy importante en la historia de los judíos.
la cual es traída a la memoria con el propósito de enseñar una verdad espiritual. Y para esto, hermanos, Pablo usa un recurso literario, y es el recurso de la alegoría. Una alegoría. ¿Sabe usted qué es una alegoría? Bueno, una alegoría sencillamente se trata de una figura literaria donde una cosa representa o significa otra cosa diferente. Se toma algo con lo cual se quiere enseñar otra verdad. Por citar un ejemplo, el libro de John Bunyan, El progreso del peregrino. Esa es una alegoría. ¿Por qué? Porque allí todos los personajes y ciertos elementos en esta historia representan la vida de un creyente en la tierra. ¿Cómo se llama el personaje principal? Cristiano. ¿Quién viene a su encuentro? Cuando Cristiano se encuentra que lleva una bolsa en su espalda, grande, pesada. ¿Qué es esa bolsa? ¿Qué representa? Pecado. ¿Y con quién se encuentra? Con el evangelista. Y así se discurre toda la historia entre imágenes que identifican una realidad espiritual. Eso es una alegoría. La alegoría es una herramienta que usó el apóstol, óigame bien, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Pablo usó una alegoría siendo inspirado por el Espíritu Santo, pero que en manos de cualquier otro intérprete de las Escrituras, la alegoría puede ser muy peligrosa. Muy peligrosa. ¿Por qué? Porque puede desvirtuar la palabra de Dios, dándole significados fantasiosos y falsos. Y hoy en día sufrimos consecuencia de ello. No tenemos personas que le huyen a la vacuna por el hecho de que me van a implantar un chip, la marca de la bestia, etcétera, etcétera. Esto es alegoría de la Escritura. Alegoría. Debemos entender la expresión simbólica de la Escritura a la luz de la misma Biblia. Si la Biblia nos muestra, nos enseña una marca de la bestia, tiene que ser una marca espiritual. Tal cual como nosotros los creyentes tenemos una marca espiritual. Hemos sido sellados por el Espíritu de Dios. Así el que es del mundo tiene un sello, tiene una marca, y es que pertenece a este mundo caído. Así es que la alegoría es muy peligrosa en manos de aquellos que no son diestros en las Escrituras. Pero este no es el caso que tenemos en esta mañana. Como digo, Pablo, inspirado por el Espíritu, presenta un pasaje del Antiguo Testamento siendo un pasaje histórico, es decir, que ocurrió realmente, y lo utiliza para apoyar su enseñanza acerca de la libertad que gozan los hijos de Dios, que son salvos por fe y solamente por fe y para fe. Eso es lo que va a enseñar el apóstol Pablo. Mientras que los que quieren vivir bajo la ley viven en cadenas de opresión y en esclavitud. Así es que, hermanos, en esta porción de Gálatas no hay por qué tener miedo de considerar a Agar y a Sara como una alegoría. ¿Y es por qué? Porque precisamente la misma Biblia así lo ratifica. No hay pérdida. Muy distinto coger otro texto en donde no dice que es una alegoría, o que es una parábola, o que es algún tipo de símil, o cualquier otra figura de dicción comparativa, a que encontremos una porción como esta que nos diga sí lo es. Sí lo es. Fíjese, Gálatas 4, 22 al 24. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Hasta aquí podemos decir, bueno, más adelante, uno de la esclava, el otro de la libre. Hasta ahí podemos nosotros decir que Pablo está citando la historia.
lo que pasó. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Dice ya el verso 24, lo cual es una alegoría. ¿Por qué? Él mismo lo dice, pues estas mujeres son los dos pactos, etcétera, etcétera. Nos clarifica. Así es que, hermanos, no hay temor de equivocarnos en los significados de esta alegoría, pues Pablo nos indica cuál es precisamente ese significado. Ahora, y si ustedes se dan cuenta, la intención del apóstol es la de reforzar su planteamiento frente a la gran diferencia que hay entre la ley y la fe. Ese es el propósito, ensanchar más esa diferencia que hay entre la ley y la fe. Algo que estaban confundiendo los gálatas, algo que se estaban dejando confundir por la doctrina de los judaizantes, que estaban mezclando la fe y la ley. Además, hermanos, con este ejemplo nos adentramos a ciertos conceptos que tal vez los hemos escuchado, pero no son para nosotros como muy recurrentes y pueden llegar a ser como desconocidos, o no somos tan diestros. Por tanto, será de gran bendición para nuestro conocimiento de Dios lo que vamos a descubrir en esta mañana. Pablo utiliza a Sara y a Agar para identificar a los que son de la fe y a los que quieren persistir bajo la ley. Bajo esos dos nombres, bajo esas dos mujeres. Y esto nos remite precisamente al Antiguo Testamento. Y es en el libro del Génesis donde precisamente se nos narra la historia de estas dos mujeres. Siendo Sara la esposa de Abraham, lo recuerda usted, ¿verdad? Y Agar es la sierva de Sara. Y Pablo es muy cuidadoso, hermanos. Él es muy cuidadoso en sus palabras para darles a entender a los gálatas que lo que les va a decir es algo que los judaizantes les debieron haber dicho. Si los judaizantes estaban enseñando la ley de Moisés, pues ellos debieron haberles enseñado acerca de Sara y de Agar. Óigame bien esto. Si los judíos se jactaban, se enorgullecían de ser descendientes de Abraham, no habría razón para que los judaizantes obviaran o le quitaran peso a este personaje tan importante como es Abraham en su historia. Pero como en todo, hay quienes presentan las verdades a medias. Los judaizantes solo veían una parte de la historia, la parte que les convenía, y es la de saberse hijos de Abraham y así tener el derecho a la salvación. Ahora Pablo, en su intervención, él comienza el versículo 22 diciendo, porque está escrito. Porque está escrito. Y con esto el apóstol les está diciendo que si es por ser escriturales, ¿sí? Porque de eso sacaban pecho los judaizantes. Es que la ley dice, ¿sí? Pero si es por ser escriturales, si es por ser bíblicos, Pablo dice, entonces lo mejor es contar la historia completa. Y es que Abraham no tuvo solo un hijo, tuvo dos hijos. Uno de la esclava y el otro de su esposa que era libre. Piense en Abraham, un hombre de edad, que a nuestro tiempo, 75 años, ya es un desgaste, ¿cierto? A la edad de 75 años, Abraham fue llamado por Dios. Es allí donde el Señor lo saca de rendir culto a los ídolos, porque ¿de dónde viene Abraham? De Ur de los Caldeos, nación pagana, inclinados a los ídolos. De allá lo llama y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Y muchos años después,
más o menos a la edad de los 83 años, Dios le promete un hijo. Y esto porque Abraham estaba preocupado que a su edad no tenía hijo al cual él pudiera heredar. Y su herencia sería sobre su sirviente más antiguo, Eliezer. Y esta era la costumbre de aquella época. Si no se tenía hijo, se tenía que heredar a su siervo de confianza, al que estuvo siempre allí, fiel, administrándole sus cosas. Y esta era la preocupación que estaba asediando a este viejo. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Bueno, la respuesta de Dios fue dada a manera de promesa. Génesis 15:4. No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Hermanos, y he ahí el gran problema del hombre. Aquí es donde todos nos parecemos. El gran problema del hombre. ¿Cuál es? La incredulidad. La incredulidad. El tiempo pasó y Sara no le daba hijos a Abraham. Y ante no saber esperar en el tiempo de Dios, Sara le propone a su marido que tome a su esclava Agar para que tenga un hijo con ella. ¿No les suena esto muy parecido a las veces que nosotros queremos echarle una mano a los planes de Dios? Pues bien, este es el primer indicio de confiar en las obras. La incredulidad es confiar en las obras y no en las promesas de Dios. Se trata de una manifestación de legalismo lo que tenemos acá. Pretender ganar el favor de Dios, pero no a la manera de Dios, sino más bien con el propio esfuerzo. Y así se dieron las cosas. Cuando Agar queda embarazada, las cosas no son afables para Abraham, ni mucho menos para Sara. Comienzan las rivalidades, comienzan los celos, comienzan las envidias. Dice la Escritura que Agar comenzó a tratar a Sara, a su señora, con desprecio. Pero el tiempo pasó. Fíjense, 75 años tenía Abraham cuando fue llamado. Y ya cuando el tiempo pasa, a los 99 años de Abraham, Dios le recuerda la promesa de ese nuevo hijo. Y con ello viene el cambio de su nombre, de Abraham a Abraham, de padre ilustre a padre de multitudes. Y el Señor le dijo a Abraham, ciertamente, óigame bien Abraham, Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, porque previamente Abraham se había reído. Y posteriormente Sara, su mujer, también se rió. ¿Y qué significa Isaac? El que ríe. Llamarás su nombre Isaac, mas yo estableceré mi pacto es con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. El nacimiento de Isaac también trajo conflictos. ¿Esto qué implica, hermanos? Que tanto en la desobediencia vamos a tener problemas, dificultades. Pero aún también cuando estamos sometidos a la voluntad de Dios, también vendrán aflicciones y problemas. Nació Isaac y también trajo conflictos esta situación, pues Ismael, dice la Escritura, se burlaba de su hermano Isaac. Y esto causó que Sara le pidiera a su marido que echara a Agar y a Ismael de su casa. Y esto es lo que encontramos, lo que dice el apóstol Pablo en los versos 29 y 30. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Esta petición de Sara al corazón de Abraham trajo mucho dolor, pero las palabras de su mujer
fueron refrendadas por Dios. ¿Sí? Escucha a tu mujer y haz lo que te pide. Porque el libre no heredará con el esclavo. Así es que así se dieron las cosas, así sucedió. Isaac fue el hijo de la promesa e Ismael el hijo de la esclava. El primero vino como un acto de intervención divina y el otro por un acto propio del esfuerzo humano. Tal cual lo dice el verso 23 de Gálatas 4. El de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Así es que, hermanos, de esta historia real de dos mujeres, una esclava, la otra libre, Pablo la utiliza para enseñar acerca de dos pactos. Habla de dos pactos. Uno que da hijos para esclavitud y otro que da hijos para libertad. Quiero que veamos la primera comparación. Agar como el pacto según la ley. Agar como el pacto según la ley. Esta es la primera comparación, o más bien, la primera parte de la alegoría. ¿Es quién? Agar. Esa es la primera porción de esta alegoría, Agar. Miren, Pablo dice que Agar es una madre esclava. Es una madre esclava, que engendra hijos esclavos. Lo cual significa que Agar representa el pacto que proviene del monte Sinaí. Ese que se dio ¿en dónde? En la región de Arabia, cuando Moisés y el pueblo de Israel fueron llevados por el desierto y recibieron la ley de Dios. Sale el pueblo de Egipto, de la esclavitud, traviesan medio desierto para llegar al sur de Arabia, al monte Sinaí, donde Dios llama a Moisés para que reciba la ley. Allí se sienta el pacto que es según la ley. Pero recuerde, hermano, recuerde que la ley fue dada 430 años después de la promesa. La promesa fue primero con Abraham, después vino la ley. Y por tanto, esto ya lo estudiamos en esta misma carta, la ley no invalida la promesa. Y además, la ley fue dada con ciertos propósitos, de los cuales Pablo también ya nos ha citado el principal, cuando fue promulgada en el monte Sinaí. Y es que el propósito principal de la ley es que la ley es un ayo. ¿Se acuerda? Recuérdalo muy bien. La ley fue un ayo. Esto es un tutor que le enseñaría al pueblo de Israel las reglas básicas que Dios demandaba y que su incumplimiento lo que iba a exhibir era el pecado o los pecadores que ellos eran. Y además de eso, la gran necesidad que tenían de Dios. Para eso es la ley, para mostrar el pecado y para sembrar en medio del hombre la necesidad que tenemos de Dios. Recordemos que se trató de un periodo sumamente de fuerte rigor del cumplimiento de toda la ley. Cuando Dios da la ley al pueblo de Israel, es de gran rigor, de gran presión, es un ayo que se le establece al pueblo para adiestrarlo, educarlo en la ley misma. Y fue de gran rigor en el cumplimiento de toda la ley en sus tres aspectos: en el aspecto moral, en el aspecto ceremonial y en el aspecto civil. Y esto produjo hijos de esclavitud, sometidos al ayo de la ley. Una ley que no salva, pero que sí muestra la necesidad de salvación. Esa es la intención de Dios. Muestra la necesidad, pero aún con ello no les estaba dando un mecanismo para que se salvaran. Pero el pueblo se equivocó y malinterpretó la ley. Desvirtuaron el propósito de la ley, que era el de exhibir su pecado.
para ahora usarla como un medio en la carne, en sus fuerzas, para alcanzar la salvación. ¿Se equivocaron? Y nos equivocamos. Hermanos, no se trataba de un pacto de obras, como generalmente se enseña. El pacto de Dios con Moisés no es un pacto de obras, como sí lo fue el pacto que tuvo Dios con Adán, un pacto de obras, un pacto en el cual demandaba una obediencia absoluta y perfecta. La obediencia del pueblo de Israel no fue absoluta, no fue perfecta, y aún así fue bendecido por el Señor. El pacto en el monte Sinaí está asentado sobre la gracia. Nunca lo olvide, la ley se sienta sobre la gracia. Es un elemento de gracia. Y se trató de un tiempo de preparación para la recepción de la promesa. Y esto no lo podemos ver, hermanos, como algo malo. Lo malo fue que los hombres, los judíos particularmente, usaron los términos del pacto como el medio que les diera las bendiciones dadas a Abraham, y se arrojaron a esforzarse en cumplir la ley a como dé lugar. Pero como el fruto de la carne no puede ser espiritual, el cumplimiento solo quedó en una obediencia externa. Y aún así el Señor en ese tiempo, miren el amor y la gracia del Señor, aceptó y recibió esa obediencia externa, aunque Dios demanda una obediencia que nazca del interior. Y esto es solo posible si hay vida espiritual. Y la ley no da vida espiritual, no la da. Así es que, hermanos, el afán por cumplir la ley encegueció a los judíos, y ellos olvidaron que las promesas dadas a Abraham solo podían ser recibidas por medio de la fe. Ese es el único medio para la recepción de esas promesas. Así es que miremos, hermanos, miren, el incumplimiento de la ley demuestra la incredulidad de los hombres. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel fue desechado porque deshonraron a Dios, desestimaron la ley de Dios, no creyeron el propósito con el cual el Señor les había dado la ley. La ley, hermanos, para nosotros y para todos los hombres, su propósito es el mismo. Revela la voluntad de Dios. Y ahora, de manera particular, Dios revela su voluntad para su pueblo, y eso no ha cambiado. Y si nosotros lo cambiamos es porque estamos menospreciando la ley. ¿Qué es lo que demanda la ley? Santidad, separación. Eso es lo que demanda la ley, ¿sí? Apártese del fornicar, de la fornicación, apártese del robo, apártese del adulterio, apártese del asesinato, apártese de la idolatría. La ley demanda santidad. ¿Acaso Dios ha dejado de demandar esto para su iglesia? ¿No dice la Escritura, sed santos porque yo soy santo? Miren, son palabras del Antiguo Testamento, pero que son retomadas por el apóstol Pedro y se las dice a la iglesia del Nuevo Testamento. Por tanto, sed santos porque Dios es santo. Y aunque esto es cierto, esto no significa, hermanos, que la santidad la podamos alcanzar por nosotros mismos. No es por obras. El hombre de hoy puede llegar a ser un hijo de Agar cuando se esclaviza a la ley para alcanzar la santidad. Cristiano puede hacerse por madre a Agar cuando quiere usar la ley para encontrar su santidad. La ley nos muestra la santidad, nos muestra el estándar, pero la ley nos muestra que no podemos llegar a ese estándar. Y entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos de Dios, la intervención de Él, que sea Él quien nos santifique. Si es esta la situación de algunos, más bien tome la ley, obsérvela y responda si puede cumplirla a cabalidad. Ninguno. Si usted, hermano, ha entendido el verdadero propósito de la ley, habrá de encontrar
que la ley no hace más que exhibir el pecado. Usted acérquese a la Escritura, ¿sí? Acérquese a la iglesia, acérquese a la predicación bíblica y usted lo que va a encontrar es que somos unos viles pecadores. Y si no lo encuentra, su termómetro, su termostato está dañado. Su conciencia está cauterizada. Si usted se cree bueno, o si yo me creo bueno. Así es que, hermanos, nosotros debemos entender que el verdadero propósito de la ley habrá de encontrar un corazón pecaminoso en medio de nosotros. Y la ley misma en su propósito se cumplirá cuando ustedes y yo veamos nuestro pecado y no nos quede más que suplicar a Dios por el perdón. Allí la ley ha cumplido su deber. El ayo ha llevado al niño a los pies de Cristo. Los judaizantes, hermanos, los judaizantes no entendieron esto. Decían manejar muy bien la ley de Moisés. Los judaizantes querían llevar a los gálatas por el camino del error y de la mala interpretación de la ley, cegándoles a la oportunidad de hallar el perdón de sus pecados por la fe y solamente por la fe en Jesucristo. Tenga cuidado de aquel que le enseñe, haga esto, haga lo otro, vaya aquí, vaya allá y será perdonado. Tenga cuidado. Por tanto, hermanos, el error doctrinal de estos judaizantes, ¿qué producía? Pues bueno, producía hijos de esclavitud, esclavos de una religión muerta, que no produce nada sino cadenas de opresión. Eso era lo que representaba la ley para los judaizantes, y a eso habían reducido todo el sistema sacrificial. Habían reducido aún el templo de Dios, la ciudad de Jerusalén, lo convirtieron en lugares de culto fríos, donde la presencia de Dios no estaba. El templo y Jerusalén, llenos de expresiones externas, fariseos, buenos vestidos, filacterias, todo lo decorado, orando en las esquinas, mostrando sus caras pálidas de ayuno, lanzando sus monedas para que todos escucharan de sus ofrendas, haciendo públicas sus limosnas. A lo que el Señor dijo a sus discípulos: atiendan a sus enseñanzas, mas no a su ejemplo. Solo expresiones externas que no producían ningún vestigio de vida espiritual. Y si llegasen a producir algo, solamente se trataba de eso, de cambios externos que no son otra cosa que pura hipocresía. Y esto mismo podemos sufrir nosotros, de hipocresía religiosa. Nos decimos cristianos, vamos a un servicio, participamos de lo uno, participamos de lo otro, pero nuestro corazón está tan frío como una nevera. No somos sensibles al Espíritu y actuamos religiosamente. Y en esa categoría, por eso digo, están no solo todos aquellos que no creen en Cristo, sino que también hay muchos cristianos nominales. Dicen ser cristianos, pero no lo son. De título, de religioso, pero realmente no tienen una vida íntima con el Señor. No quieren conocerle, no quieren saber de Él, no quieren saber su voluntad, y sí le dicen Señor. Estos son hijos de esclavitud, hijos de Agar, hijos de ese pacto de la ley que fue desvirtuado por los mismos judíos. Pero no se desconsuela, hermano, porque hay un pacto mayor. Y es el segundo elemento de esta alegoría, que tiene que ver con Sara. Sara representa el pacto con Abraham. Sara representa el pacto con Abraham. El pacto de la promesa es un pacto de gracia.
Sara es la mujer libre. Sara es aquella que parió un hijo de una manera sobrenatural. El hijo de Agar no fue sobrenatural. Mire, ya hace poquito escuchaba que se habla que uno sí debe ser técnico en esto, cuando se habla de los milagros. Los milagros se dieron en ciertos eventos de la historia. Y es cuando Dios hablaba en profundidad con Moisés, con Elías y en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera en tiempos de Jeremías o de Isaías. Pero eso no significaba que Dios no estuviera allí. Y este predicador, el que estaba escuchando, él decía, hoy en día podemos, o uno escucha decir que el nacimiento de un niño, uno dice, milagro de Dios, es un milagro. Sí y no. Porque efectivamente Dios está allí en control de estas cosas. Pero no fue un nacimiento sobrenatural. Fue normal. Como nace cualquier ser humano, cualquier criatura, bajo la soberanía de Dios. Y esto es, Sara dio un hijo de una manera sobrenatural. Fíjense, pues tanto ella como su marido eran personas muy ancianas. Muy ancianas. Ahora piénselo con Sara únicamente. Esto hace que Sara fuera doblemente estéril, si cabe la redundancia. Pues además de su infertilidad que traía de la juventud, los años le iban sumando, le iban más bien restando cualquier oportunidad de concebir. Y es esta mujer, la libre, la que representa a lo que dice Pablo en el verso 26, representa a la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Así es que, hermanos, aquí lo que tenemos es un contraste. Tenemos un contraste entre la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial. Recuerde, la terrenal representa el fruto del esfuerzo humano. Más la celestial es la que produce hijos de manera sobrenatural. Y esto es por la intervención de ¿qué o de quién? Dios. Solamente Dios, quien es capaz de hacer lo que es imposible para el hombre. Miren, la Jerusalén que es de arriba es porque por naturaleza, ustedes se van a reír, es porque por naturaleza no es de abajo, ¿cierto? La Jerusalén de arriba no es de abajo, no es de la tierra. ¿Recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando oró intercediendo por los suyos, por sus discípulos? Allá en Juan 17, dice en el verso 16, refiriéndose a sus discípulos, no son del mundo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y más adelante, en el verso 24, el Señor seguía orando, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿A dónde fue nuestro Cristo? A la diestra del Padre, al cielo de Dios, de donde pertenecemos los que somos hijos de la Jerusalén de arriba. Mira, hermano, hablar de la Jerusalén de arriba nos lleva a pensar, o a mí, cuando menos me llevó a pensar en un texto del Apocalipsis que nos presenta ese panorama escatológico, ese panorama del final de los tiempos, cuando la iglesia reunida completamente, todos los creyentes de los 4 puntos cardinales de la tierra serán reunidos para gozar de la presencia de Dios y de su santo gobierno. Y esa ciudad santa, como se le llama, es presentada como aquella que desciende como una esposa espléndida, como una esposa hermosa, adornada solo para su esposo. Apocalipsis 21:2.
Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo, porque es la Jerusalén de arriba. Descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta Jerusalén desciende del cielo, desciende de Dios, del corazón de Dios, nace de Dios. Esta es la nueva Jerusalén, la que viene de arriba. Miren, hermanos, el cielo de Dios es la Sara del Antiguo Testamento, que solo concibe hijos libres. Es el cielo quien concibe hijos para libertad, en contraste de los que son nacidos en este mundo caído. Aunque la visión de Juan, de lo que cito de aquí de Apocalipsis, tiene un fuerte sabor de la iglesia triunfante, la iglesia escatológica, hermanos, también debemos entender que los hijos de la Jerusalén de arriba incluye a la iglesia militante, es decir, a la del tiempo de Juan, a la del tiempo del apóstol Pedro, a la del tiempo del apóstol Pablo y a la del nuestro, que aún está peregrinando en esta tierra, la iglesia militante que pertenece a la Jerusalén que es de arriba. Por tanto, hermano, aunque nuestra ciudadanía es de la patria celestial, nosotros vivimos como peregrinos en este mundo caído. Esa es la realidad de la iglesia militante. Y fíjense, nosotros estando muertos espiritualmente, antes de ser salvos, nosotros pertenecíamos al reino de las tinieblas. Podíamos ser contados con los hijos de las tinieblas. Pero Dios intervino en cada uno de nosotros, revelándose por medio del Evangelio. Y de esta manera, la iglesia, ¿qué hace? Concibe nuevos hijos. Y cada vez que Dios interviene con su don celestial, dice la Escritura, y se añadían más y más a la iglesia. ¿Y esto es por qué? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. Hermanos, mire, todo lo que implica la salvación procede desde arriba, no de acá, procede de arriba. La adopción procede de arriba, el perdón procede de arriba, los dones espirituales proceden de arriba. El poder de hacer la voluntad de Dios procede de Él. La esperanza de estar con Cristo por toda la eternidad. Todo esto, hermanos, y más son bendiciones espirituales. Espirituales. Y esto es con lo que la iglesia es bendecida. Pero somos distraídos con esas bendiciones que decimos que son bendiciones y a la hora de la verdad son bendiciones. Pero nos atamos a esta tierra pidiendo bendiciones terrenales. Señor, dame salud. Señor, dame riqueza. Señor, hazme inteligente, bla, bla, bla. Señor, dame esto que está en el cielo. Fíjese que el apóstol Pablo le escribió a los Efesios y les dijo, en Efesios 1, verso 3. Efesios 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí ya hay una gran diferencia con aquellos que quieren bendiciones para echar raíces en esta tierra. Nosotros queremos bendiciones que nos encaminen a nuestra ciudad santa, al cielo. Fíjense, hermanos, por ustedes mismos, ¿cuál era, les pregunto, cuál era la patria que buscaba el padre de la fe? Abraham. ¿Cuál era? ¿Canaán? ¿No dice la Escritura que él, estando en Canaán, él vivía entre tiendas, como un errante? Porque no poseyó lo que se le prometió. Miren, Abraham, el padre de la fe, no era un hijo
de la esclava, sino un hijo de la libre. Él buscaba una patria que no era terrenal. Este hombre tenía su mirada en una patria celestial, porque él sabía que no era de este mundo. Él sabía, yo no pertenezco acá, aunque estuviera en este mundo por muchos años. Hebreos 11:10, así lo cita. Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así es que, hermanos, la identidad de cada hombre le obliga a anhelar y a buscar sus raíces. Lo repito, la identidad de cada hombre, su identidad, le obliga a anhelar y a buscar sus raíces. ¿Quién es usted? ¿Cuál es su madre? ¿Quién es su madre? El mundano buscará ¿qué? La mundanalidad. Y el que es nacido de arriba posará toda su atención en el cielo, no como un simple lugar, sino porque en el cielo está Dios, está Cristo, está su Redentor, su Salvador. Es al cielo, óigame bien, que nosotros levantamos nuestras oraciones, ¿no? Padre nuestro, que estás en los cielos, y aún estando en la tierra, Padre, que tu voluntad sea hecha en la tierra como es en el cielo. ¿Dónde tenemos puesta nuestra mirada? En el cielo. En el cielo, hermano, es en el cielo donde están escritos nuestros nombres en el libro de la vida. Si de pronto usted estaba pensando, yo quiero que mi nombre esté escrito en la herencia, ¿sí? O en el número ganador del baloto. No, consuelo grande, herencia grande, es que nuestros nombres están en el libro de la vida que está en el cielo. Es en el cielo, hermanos, donde está nuestra porción, está nuestra herencia, y recuérdelo, nuestra herencia, nuestra porción es Dios. Es Dios. Por tanto, todos nuestros intereses allí están en el cielo y serán hallados cuando nuestro Cristo nos lleve al lugar de donde pertenecemos. Donde yo estoy, dijo el Señor, quiero que estos estén. Ahora, la manera de cerrar Pablo su argumento, pues nuevamente lo hace citando las Escrituras. Verso 27 de Gálatas 4. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Y esto es clave, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Usted me dirá, Agar y Sara. ¿Quién es la desolada? Agar. ¿Quién es la que tiene marido? Sara. Y usted puede seguir leyendo allá en el Génesis y usted va a encontrar que cuando Agar es echada al desierto, el Señor aparece y le promete que de Ismael vendrá una gran nación, el pueblo árabe. Pero coja esa idea, haga una bolita y vote. Porque lo que tenemos aquí se trata de una cita directa del profeta Isaías, que fue dada en el contexto de la cautividad de los moradores de Jerusalén que fueron llevados a Babilonia. Ese es el contexto. No es Sara, no es Agar. La ciudad fue desolada, fue destruida. Por tanto, hermanos, debemos entender que no se trata de una referencia a Sara, sino de la ciudad de Jerusalén, la cual es comparada con una mujer estéril, pues no tiene hijos, le fueron quitados, mientras que las naciones vecinas, en lo particular Babilonia, gozaba de grandes poblaciones. Y Dios promete, por boca del profeta, que Jerusalén será reconstruida.
Y esto porque sus ciudadanos volverán de la cautividad y la poblarán de nuevo. Miren, algunos comentaristas entienden que Pablo usó esta porción del Antiguo Testamento con el propósito de incluir al pueblo gentil, que por los tiempos, por todos los tiempos, llevaban sobre sí la carga de estar aparentemente abandonados y desolados, que dentro de ellos no había ni vendrían muchos hijos espirituales. La porción estaba dada solamente para el pueblo de Israel. Pero desde el Antiguo Testamento, donde se nos muestra al Israel de ese tiempo, que era el pueblo escogido por Dios para ser su esposa, para tener muchos hijos, pero sucedió que este pueblo, Israel, le fue infiel a Dios al volcarse a la idolatría, y allí una voz, una promesa, aún desde Abraham, se incluía al pueblo gentil. En ti serán benditas todas las naciones. Y tiene sentido, hermanos, tiene sentido, ya que dentro del pueblo de Israel, aún cuando las demás naciones estaban en la oscuridad, estaban en su paganismo, en una maldad absoluta, aún dentro del pueblo de Israel se hallaba un remanente de verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Abraham por la fe, de entre los cuales habían judíos y también habían gentiles. Piensa en Ruth, la moabita. O piensa un ejemplo más craso en Rahab, la ramera, que era amorrea. O me voy más atrás y lo cité. Abraham era caldeo. Así es que pareciera de pronto forzado este argumento, pero si entendemos el contexto del Antiguo Testamento, en donde está aquí sembrado esta porción de Isaías, que esto está en Isaías 54:1, lo que enuncia Pablo en Gálatas 4:27, más adelante y aún atrás, pero hay un par de capítulos más adelante de Isaías, en Isaías 56, versículos 6 al 8, podemos leer la inclusión de los gentiles. Y lo leo. Isaías 56, 6 al 8. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, estos son los gentiles, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Hermanos, aquí lo tenemos. Podemos concluir que se trata de una bendición que procede de arriba y que tiene un alcance mayúsculo, que no solamente eran para los judíos, sino para todas las naciones. Y esto es porque así lo ha dicho Jehová el Señor. Hermanos, se trata de la obra del Señor, que no se produce por el esfuerzo personal, ni tiene que ver con ningún tipo de negociación, donde el premio por obrar la ley se produjera o que llevara más bien a la conclusión de la salvación. La salvación no es un premio que nosotros nos ganamos. Se trata más bien del resultado de la gracia y de la misericordia de Dios, la cual puede hacer todo posible, que lo que estaba muerto venga a la vida y que esa novedad de vida brille ahora sí en obediencia, en esa obediencia de buscar hacer la voluntad de Dios.
amando sus mandamientos, considerando santo todo lo que el Señor ha llamado santo. Solo dijo el Señor, y los traeré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Dice, sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos a mí, porque me entenderán lo que yo quiero. Así es que, hermanos, consideremos este texto que acabamos de abordar, para que ustedes, como yo, podamos identificar cuál es nuestra naturaleza, cuál es nuestra procedencia, cuál es nuestra identidad. Yo le pregunto, ¿su patria es la terrenal? De ser así, su esfuerzo revela la intención de hacer de este mundo su casa. Su esfuerzo va a estar en hacer de este mundo su deleite, donde su mirada a las riquezas, donde su tesoro está en esta tierra. Ahora, no me resta preguntar, ¿su patria es la celestial? Pues bien, lo natural será que usted esté en pos de poner su mirada en las cosas de arriba. Así es que, hermanos, así como lo escribió Pablo a los colosenses, sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Si realmente eres salvo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermano, no es consecuente considerarse libre si está usted desligado del deseo de Dios. Y dentro del deseo de Dios está la iglesia de Dios. No es consecuente considerarse libre si usted está desligado de la iglesia, si usted está desligado del pueblo de Dios, que se reúne para saber cómo luchar por poner las prioridades celestiales en la práctica diaria. Pues a eso venimos, ¿no? Porque venimos de una semana, nos juntamos de mundo, y venimos el día domingo, Señor, quítame todo esto. Y nos llenamos del Señor para practicar la vida eterna. No es consecuente decirse cristiano si nuestra mirada, es decir, nuestro anhelo, es la de un esclavo de este mundo. Esclavo de pasiones, esclavo también de religiones frías, que pueden estar cargadas de un fuerte activismo, ¿sí? Pero es un activismo que es para la gloria del hombre, no para la gloria de Dios. Así es que, hermanos, le ruego al Señor que la intención de este sermón pueda ser calado en medio de sus corazones y primeramente pueda usted, al igual que yo, responder a la pregunta: ¿quién es su madre? ¿Cuál es su procedencia? Y de hallarse hijo de este mundo, un hijo natural, aún la esperanza hay esperanza. El brazo del Señor no se ha acortado, aún la misericordia del Señor está a disposición. Todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Todo el que venga a mí, yo no le echo fuera. Dice en Hechos, Dios manda que todos los hombres se arrepientan. Todo esto, hermanos, es una puerta que el Señor tiene dispuesta para buscar una patria mejor. Una madre que produzca hijos para libertad. Que el Señor nos ayude, hermanos, a confiar y a vivir como es propio de un hijo del cielo, un verdadero hijo de Dios. Vamos a orar.